Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos que nos acompañan? La distinguida teleaudiencia de Juan Leca presenta. Tenemos otro invitado, como hemos estado anunciándolo a través del flyer, y llegar al fin de semana y compartir novedades, actividades y sobre todo lo que hacen nuestros invitados, los que vienen haciendo en este tiempo, conocer un poco sobre su trayectoria. Y en esta ocasión lo ven en pantalla, se trata de Fernando Villaronga. Él es cantante, músico, compositor, intérprete de doblaje, también locutor comercial, y él estará charlando con nosotros, hablando un poco sobre sus inicios, lo que lo motivó para el trabajo de la voz, porque el trabajo de la voz que él aplica en la locución comercial, como actor de doblaje y por supuesto tocando instrumentos, todo lo que tiene que ver con el arte que encierra pues a nuestro personaje hoy. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido. Muchas gracias, Juan, por esta invitación. Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, es grato pues tenerte en el programa desde que empezamos a conectar y compartir un poco lo que sería la entrevista. Y bueno, los que nos vienen siguiendo a esta hora a través de las redes sociales quieren conocer un poquito cómo arranca todo esto que tiene que ver con el arte contigo desde niño. ¿Cómo aparece? Cuéntanos. Bueno, como te comentaba, yo inicié, bueno, gracias a los Beatles, que es mi banda favorita de toda la vida. Cuando era bebé o cuando estaba en el vientre de mi mamá, mis papás me cuentan que cuando ellos ponían música de los Beatles, yo dejaba de patear a mi mamá en el vientre materno. Entonces, eso les parecía curioso, hicieron el experimento, no habrá sido casualidad. Entonces, quitaban la música y yo empezaba a patear. Ponían la música y yo me quedaba quieto. Ah, mira qué interesante. Luego cuando nací, efectivamente mis papás me ponían también la música para que yo dejara de llorar. Ah, Entonces hay unos videos por ahí de cuando yo era bebé, claro, en donde salgo viendo a los Beatles porque mi papá me grababa los videos en VHS. claro. Eran Claro, y, estos y yo decía, padres los Beatles, los Beatles. Eran Y de hay estos unos padres videos de que eso. le gustaba, y como había los recursos para poder hacerlo, grabar todo, ya sea audio, video, y para ahí le enseño cuando ya Fernando ya esté más grandecito, ya esté en el colegio, le enseño, oye, mira acá cuando grabas esto, o cuando él pueda escuchárselo, esas grabaciones, y ya convertirla a otros formatos que aparecían luego, ¿no? Ya más actuales. ¿Y qué piensas de esto? Que de niño te gustaba la música de los Beatles, ahora ya como adulto. Bueno, siento que si no hubiera sido por los Beatles, probablemente yo hubiera decidido tomar otro camino. Y hasta el día de hoy desconozco cuál habría sido, porque la verdad es que no me imagino haciendo otra cosa. Los Beatles, la verdad es que más que ser un fan de ellos y que me guste su Claro, música, como que me inspiraron a hacer lo que soy finalmente. qué bueno. Y pues te envío un abrazo fuerte y por estar vinculado al arte y la música. ¿Y cómo aparece el tema del doblaje, la locución? De repente te gustaban mucho los dibujos animados, después lo que aparece en los animes, y tú querías hacer las voces y querías hablar, ¿no? Bueno, ¿cómo lo manejabas tú y cómo se hizo parte de ti? Pues, ¿desde qué edad? ¿Cómo es todo esto? Bueno, cuando yo era niño también, eh, era mucho de ver películas de Disney, ver animación japonesa, y me gustaba muchísimo el español bien hablado que había en estas películas y en estas series. Claro. Entonces eso me llamaba mucho la atención, pero yo no sabía que era doblaje. De hecho, yo pensaba que los personajes tenían sus propias voces. Claro, que era que ya estaba, Eso, eran sus voces originales, algo así. exacto, porque para mí, sobre todo después de que vi una película que se llama Space Jam, Ajá. eh, los dibujos animados existen y tienen sus propias voces y tienen vida y viven bajo la tierra, pero bueno, era toda Qué una bien, qué imaginación bien, de niño. qué bien calzaba las voces a la hora del movimiento de los labios, que tú te la creías que parecía que era la voz original, ¿no? Sí, sí, Ah, exactamente. ¿y qué pasó? Y luego, en mi adolescencia, fue cuando descubrí que esto se llamaba doblaje Ujú. y me llamó mucho la atención, pero siempre quedó ahí nomás. Y cuando estaba estudiando música, ya a principios de mi adultez, a los 20 años, estaba estudiando música y apareció un comercial en la televisión sobre no un comercial, sino que una especie de documental sobre el Ah, doblaje. ya. Y dije, mira, qué interesante. Cuando yo termine de estudiar música, estudiar canto, voy a buscar dónde estudiar doblaje también, porque quiero especializarme en otras áreas de la voz. Y Claro. así llegué al doblaje. ¿Y cómo fue una escuela, un curso, una academia allá en Chile? ¿Dónde fue que arrancaste con el tema del doblaje? Porque tengo entendido que estuviste primero en una academia, en una escuela, y luego en otra posteriormente.
Así es. Luego de terminar de estudiar música en la Universidad Arcis, licenciatura en música con mención en canto popular, empecé a estudiar en ICUPROD eh, entre el año 2014 y el año 2015. Ok. Ahí estuve un año completo estudiando doblaje. Y luego llegué a Lab de Voz, que es otra empresa, y ahí también me seguí especializando en doblaje y también en actuación de voz para animación, que no es lo Ah, mismo, que normalmente las personas le dicen, yo también en su tiempo le decía doblaje a todo, pero no es todo doblaje. Cuando uno reemplaza un audio que ya existe, eso es doblaje. Cuando uno crea desde cero para una animación o para un videojuego, eso es voice acting. Entonces también me especialicé en eso y posteriormente en el mismo lab de voz estudié para locución comercial. como que tiene ciertas ramas. El doblaje, la actuación de voz, es algo así como la locución. Cuando haces la locución comercial, cuando es muy ágil o cuando es formal y todo. Y a su vez también cuando vas a hacer locución de DJ, cuando es el que presenta los temas, ya sea baladas, boleros o música juvenil, o quizás maestro de ceremonia, o si vas a hacer una locución institucional, vas a hacer eh, documental o narrativa que tienes que contar a la hora que vas a hablar, que se sienta narrado, vivido, marcar tu entonación o en fin. Igual también en el doblaje, qué interesante porque mucha gente desconoce, piensa que te metes en un curso de doblaje y que ahí te van a enseñar tanto doblaje, actuación de voz y todo esto. ¿Qué diferencia entonces, Fernando, de la actuación de voz con el doblaje? El doblaje es un proceso de postproducción, como dice Carlos II, en ¿Ya? donde se reemplaza un audio por otro. Es decir, llega una producción de Estados Unidos, por ejemplo, o de Japón, llega a Chile, o llega a México, o llega a Argentina o a Perú, y hay que traducir esto al español y luego se Ah, dobla, se trabaja como desde un traductor producto en que ya todo está caso, terminado. para traducir lo que están hablando ellos, el traducir, el transcribir, algo así, y luego hacer la locución o ya hacer el doblaje propiamente dicho. Exacto. Primero hay un traductor que él Ajá, hace toda la traducción, luego lo adapta para las bocas, porque no necesariamente sí. lo que se traduce se puede decir ¿Y textualmente, eso quién lo hace? lo hace un traductor. Ah, claro, porque tiene que compaginar, porque a veces hay palabras que son muy largas y el castellano es algo más corto y no va a tener Exacto, relación con el movimiento de labio. Qué chamba exacto. ahí la del traductora, ahí es la más brava, ¿ah? Y de ahí Sí, al porque otro no es solamente traducir, no es solamente traducir, él tiene que adaptar. sí, pues, eso es el trabajo del traductor, una. Y la otra, ya el que va a hacer ya el doblaje propiamente, ya el que va a interpretar, el que va a salir su voz en ese personaje. ¿Y cuál sería el Exacto. actor de doblaje? El actor de doblaje entonces toma el guión que ya le ha preparado entonces el traductor, está el director de doblaje que él ya conoce la obra completa y te Claro, dirige, mira, este personaje es enojón o pasó por esta claro. tragedia, entonces te lo va describiendo para que tú lo puedas interpretar sin la necesidad de ver todo el material, Ah, solamente tienes que ver el material de tu personaje. Y claro. ahí tú reemplazas un audio que ya existe por el tuyo. En cambio, en la actuación de voz para animación o para videojuegos, Ajá, ahí el proyecto nace en el país. Es decir, por ejemplo, nace una animación aquí en Chile. Los claro, personajes no tienen voz. Tú no tienes que reemplazar la voz, tú tienes que crearla desde cero. claro, ajá, sí te entiendo. Ah, es la diferencia. ¿Esa cómo se llama esta última que me dices? Voice acting para animación o actuación de voz. Actuación de voz. Claro, acá es donde tú le vas a dar vida al personaje y le vas a crear una voz. ¿Y cómo sucede entonces en el caso, por ejemplo, a ver, citamos a la Chilindrina, María Antonieta de las Nieves, que ha doblado un montón de personajes en los años 60 y 70, desde Pebbles en Los Picapiedra, Batichica en Batman, la ha hecho en Hechizada también, de la niñita, en fin, personajes de niños, niñas, y hacía diferentes vocecitas, y que algunas tenían similitud. Entonces, ¿cómo se le denominaría cuando un adulto va a hacer voces de jóvenes o de niños, o ya lo que hacen de repente otros, que le dan un personaje que da bola, hacen más en bola, entonces, ¿cómo se le denominaría a eso? Que ya no es tu propia voz,
que tú vas a hacer una voz de un personaje de tu edad o un poquito más adulto o menor que tú, pero es tu voz, pero la haces más narrativa, ya como Mario Castañeda, que tiene similitud cuando hace el Love de Los Años Maravillosos, con Matt Giver, con Bruce Willis, tiene cierta similitud, pero él no cambia la voz. Entonces, ¿qué diferencia es cuando hace eso? Cuando hace eso, eso se llama caracterización vocal. Por ejemplo, Mario cuando dobla, bueno, ahí no es doblaje porque ese es un proyecto de México. Cuando hace el voice acting de Don Ramón y de ñoño en El Ya, Chavo del Ocho animado, sí, sí. ahí él caracteriza su voz. ¿Por Ah, qué le hace una voz así a ñoño? claro, Y claro. también le hace la voz a Don Ramón. Entonces, eso es caracterización vocal. Sí, Claro, esa es la denominación, caracterización vocal, que ya tú haces el personaje, pero no es tu voz propiamente, o que la vas a impostar un poquito, o la vas a aplicar un poco la alegría o algo, pero es tu voz. Esa de acá ya tiene una caracterización que exacto, se nadie va a caracteriza. saber que es tu voz, porque ya has escuchado, se va a notar la diferencia, porque te escucharon en tal personaje y en tal, pero son diferentes. No es como no, este es fulano, el mismo que está acá, y el otro, y no, sacas que es la misma voz que ha hecho para todos, pero diferentes películas, series, pero es la misma voz. Entonces acá Exacto. está el tema. Humberto Vélez habla de eso en un video en donde habla, a ver, cómo creó la voz de Homero Simpson. Entonces él dice, Ya, bueno, yo caractericé mi voz, primero le puse esto de la voz de viejo, luego la voz de libidinoso, luego la voz de tonto, y ahí ajá. empieza a salir la voz de Homero. ¿Tuvo algo que ver el enfoque por el original, en el que hacía, el que lo hacía en inglés? ¿Tenía algo que ver? A veces tiene relación cuando está ya el original y cuando ya el de que se hace para en castellano. ¿Tiene cierta relación o tú le creas lo tuyo? Yo entiendo que cuando hay veces que en los proyectos les piden match, que se llama, que es que les piden que la voz sea igual o similar a la Sí. original. Ajá. Pero en el caso de Homero es muy distinta la voz original, que es Ya, como encapsulada, sí, versus sí, claro. la de Humberto Vélez, que es como más libre, como que él lo sacó del cascarón. Claro, tienes razón. Qué lindo todo esto. Y tú, tengo entendido que arrancaste en el tema del doblaje con los animes y todo esto. ¿Cómo aparece todo este trabajo contigo, el tema del doblaje? Ya que Chile también se ha convertido, pues, en cuanto a doblaje para las telenovelas turcas también. Ha sido una plaza para esto y hay muy buenos locutores, actores de voz, actores que también han participado en todo ese trabajo, pero básicamente lo tuyo, ¿cuál fue tu primer trabajo, la apertura al tema, qué productora, no sé? Mi primer trabajo fue en una productora que se llama Mov.cl. Mi primer trabajo de doblaje. El de Ya, doblaje fue en una productora llamada Mov.cl, en donde hice personajes secundarios de un documental llamado Living Waters, que es un documental religioso. ya, ya. Ahí hice personajes secundarios. Ese fue mi primer trabajo de doblaje. Mi primer trabajo de voice acting para animación fue en Mi Perro Chocolo, Ajá, en donde hice al monito mayor, que es el mejor amigo del perro Chocolo, ok. que habla así como, A ver. ¡Hola, Chocolo! ¡Soy tu amigo, el monito mayor! Ese fue mi primer trabajo de voice acting. Y de doblaje hice a unos personajes secundarios de Living Waters en mob.cl. Eso. Correcto, y todo lo relacionado con tus estudios de doblaje y actor de doblaje, ¿siempre lo realizaste ahí en Chile o hubo algún trabajo o fuiste a otros países o quizás a través de Zoom, a través de la tecnología, hubo algo por ahí o todo fue en Chile? Mis estudios de doblaje y de actuación de voz y de locución comercial, todo ha sido en Chile, pero siempre hay que estarse perfeccionando. Entonces Sí. tomé un curso de actuación Ujú. en una academia y productora agencia de Costa Rica que se llama Ah, Casting Studio. ¿qué tal? ¿Qué tal te fue ahí? ¿Cómo fueron los maestros? En fin, ¿qué experiencia adquiriste a la que habías visto en Chile? Muy, muy buena. De hecho, bueno, a diferencia del doblaje, en donde uno ya llega con a uno le entregan el texto y uno tiene ahí la imagen y el texto y puede ir Claro. viendo la imagen, ir leyendo e Ajá. interpretando, en la actuación, que es para teatro, cine, televisión, Eso. no está esa posibilidad, entonces hay que Ah, aprenderse el texto de memoria. uy, Entonces, ese fue mi desafío, ese fue mi desafío. Y claro. ahí mi profesora fue Adriana Togneri, que ella actuó en Cebollitas, una serie Ahí, argentina
y yo la admiro mucho, entonces fue Ya, una experiencia muy bonita. como que te identificaste demasiado con el personaje que tenías porque tenías que memorizar. Sí tengo entendido que también eso lo hacían antes, incluso los que hacen para doblar en alguna novela, una serie, y a veces tienen que aprendérselo de memoria para que se vea diferente y no leído o algo así. Ok, Exacto, de hecho muchas veces esa técnica se usa, uno ve el guión, se aprende la frase de memoria y luego mirando la pantalla y al personaje viéndole el rostro, viéndole la boca para que uno, como uno te está al acomode. servicio de ese personaje, poder interpretarlo mejor. Claro, se vaya acomodando. Y locución, ¿qué tal te fue en los estudios de locución? ¿Que aprendiste De la locución técnica comercial. de todo lo que es ya la dicción, modulación de la voz, la entonación? Seguramente hicieron ejercicios de respiración, ejercicios de vocalización, el darle la modulación de la voz, que tenga bajada y caída, ¿no? A la hora que estás hablando, cuando vas a respetar los signos de puntuación para marcar la pausa, la entonación, el darle pues esa pausita y tu entonación y a su vez también la respiración silenciosa para que no se escuche cuando estás hablando, sino que Claro. se vaya abajo, suavecito para que no se sienta, ¿no? Como que está ahí y que baja. ¿Qué tal? Cuéntanos cómo fue tu experiencia en el tema de locución. El tema de la respiración que tú mencionaste es muy interesante porque así como me la enseñaron en canto, la respiración Claro, cortodiafragmática, así es. en doblaje también vi esa respiración y fue como, ay, mira, como en mi carrera de canto. Y luego en locución comercial también. De hecho, nos hacían hacer ejercicio, eh, porque es toda, tiene todo un rollo de Alba Emoting en donde uno tiene que conectarse con las emociones para poder transmitir. Así es, Más que más que decirlo, ya, ahora dilo para arriba, ahora dilo para abajo, no, no, no. Uno tiene que sentirlo y claro. transmitir. Qué Entonces, interesante. ese tema de la respiración es muy importante. Y ese curso de locución comercial que hice, bueno, no nos enseñaron a impostar la voz. De hecho, si te fijas, mi voz es más bien aguda. No soy tan... Eso también es importante, hablando de eso. No, muchas veces uno piensa, no tengo la voz grave, no puedo ser locutor comercial o no puedo Ah, ser locutor. Y resulta que va a depender del proyecto, porque muchas veces ah, piden, claro, como tú decías, voces graves para un video corporativo, por ejemplo, pero así- de pronto pueden pedir un comercial así, donde todo es juvenil y ah, www. No sé, por claro. ejemplo. Cuando Entonces, son locuciones muy ágiles y que tienes que aplicar la emoción y la sonrisa que se escuche, o algo, una promoción para niños, o un exacto. dibujo o algo, y no te pierdas, no sé cuánto, ¿no? Y ya ahí le das la emoción ficticia ahí para que el niño capte la atención, ¿no? Lo que tú estás diciéndole. Claro, Sí, correcto. de hecho, la experiencia que tuve en locución comercial profesionalmente fue un comercial de Skechers Energy Lights, que son unas ¿No? zapatillas Skechers para niños, y ahí tuve que decir ¿Cómo Energy Lights de Skechers. Encuéntralas en tiendas y skechers.cl. Entonces, no es necesario tener una voz grave para este proyecto al menos, mm, porque el perfil así lo requiere. así Entonces se necesitan muchas voces. se relacionan, se interactúa todo lo que has venido estudiando y tú te vas dando cuenta el tema del canto, la locución y el doblaje y actor de voz, porque en todas estas tienes que emplear la voz. Y te vas Exacto. dando cuenta que de repente a la hora que haces de actor de doblaje y por ahí tienes que cantar una parte como que lo puedes hacer porque has estudiado canto. O hay una parte que es media locutada o impostada y la puedes hacer porque estudiaste locución. Entonces como que aplicas las otras en la parte de actor de doblaje porque ya viste locución y canto. Y lo vas a poder Exacto. De manejar. hecho, Las si en un emociones, proyecto, ¿sí? si en un proyecto están buscando un personaje que canta, Ya si está. tú como intérprete o actor de doblaje tienes ese plus porque también cantas, tienes más posibilidades de ganarte el proyecto. Claro, por eso. Entonces está ahí, está relacionado ahí el tema. Y el tema ya de como cantante y compositor, ya que ha sido hace algunos años atrás, cuéntanos cómo afloró todo esto. Acá tengo que en el año 2018 has estado manejando ya la locución comercial. En el 2019 aparece tu primer disco, Un Camino Sin Huellas. 9 canciones, un tema instrumental.
un spoken word. Cuéntanos cómo fue toda esta idea, cómo aparece, porque tengo entendido de que tú eres el autor de todos estos temas y cómo así ya te, te impulsaste a querer hacer ya ese trabajo ya con el tema de cantautor. Bueno, en 2007, cuando yo estaba en el colegio todavía, me faltaba un año, yo salí del colegio en 2008 con 17 años, entonces el año anterior, en 2007, yo dije quiero hacer mi primer disco porque ya estoy haciendo mis propias canciones, tenía dos, tres canciones, entonces dije voy a hacer un disco con tres canciones y puros covers, ¿Ya? pero intenté hacer mi disco muchas veces y fallaba, Ajá. fallaba. Perdí dinero, perdí relaciones, me... eh, no conseguía hacerlo, me equivocaba y fallé muchas veces, pero Ya. entre que me equivocaba y fallaba y no lograba concretar el proyecto, fui creando más canciones. Entonces, a lo largo de... fue muy bueno el hecho A lo de largo no de muchos concretar el años, proyecto en su momento. a lo largo de muchos años ha sido entre una que salía mal y otra que salía bien y ibas separando esta y lo que sería lo que formaste es el disco. Exacto. Entonces, en el año Poder agruparlas. 2019, o 2018 más bien, Ya. entre el año 2017 y 2018, yo había conseguido trabajo en una productora de sonido donde se hace doblaje, voice acting y locución, y con ese dinero que yo adquirí, dije, ya, ahora sí voy a hacer el disco sí o sí. Y empecé a trabajar en las maquetas de mis canciones nuevamente. Hice todo el proceso de preproducción. En 2018 continué y en 2019 lancé este primer disco con estos 11 tracks, que son 9 canciones, como tú bien dijiste, un tema instrumental que tiene dos versiones y un spoken word que yo quise también explorar mi faceta de actor de voz en Claro. el disco para que quedara también en un track especial que no solamente se escuchara el canto y una canción instrumental, sino que también poder mostrar mi faceta de actor de voz. Ajá. Y ¿Y eso, qué pusiste ahí en ese track? en ese track puse, es la historia del disco de principio a fin, pero contada con foley, como un radioteatro. Ya, narrativo ahí vas contando, ahí ya parecía un tipo de audiolibro y en este caso audiodisco o algo por el estilo y narrando lo que ha sido todo lo de los temas de esta producción. Sí, de hecho, si uno escucha el disco de principio a fin, desde la primera canción hasta la última, es toda una historia, porque de hecho, como te dije, traté de hacer el disco, no funcionó. Traté de hacerlo de nuevo, no funcionó. Fui creando canciones y después en el disco las puse en orden cronológico. Mm, Entonces fue como claro, contar mi historia. ya, durante tanto tiempo, ¿no? De que estabas jovencito hasta que ya tenías ya casi los 30, poder manejar todo Sí. eso. Y lo que has hecho ya este año 2021, en febrero, el sencillo Se acabó el té de Melissa. Esto, cuéntanos un poco sobre esta aventura musical. Bueno, se acabó el té de Melissa, es un poco, ¿Quién bueno, es es Melissa? triste. ¿Ah? ¿Quién es Melissa? Ella fue mi novia. Ah, ya, ya. Ella fue mi novia, de hecho, cuando termina el primer disco con Té de Melissa, es como una canción toda feliz porque es como ya llegué al final de mi historia y encontré al amor de mi vida, estoy en un grupo de amigos, estoy trabajando en el trabajo de mis Claro. sueños. Entonces ya cambié mi mentalidad, entendí que me tengo que querer a mí mismo para poder querer a los demás. Es todo un rollo ahí de crecimiento personal, muy, muy feliz. Y claro, a ella, que se llama Melissa, la simbolicé en un té de melisa, que Ah, el té de melisa es un té que te calma. ah, ya, ya. Entonces, cuando se termina nuestra relación el año pasado, bueno, yo creo esta canción como una catarsis y se llama Se acabó el té de melisa porque precisamente es como que se acabó el té, pero se acabó nuestra relación y por eso es una balada, power ballad tipo Love of My Life de Queen Ah, ya. ¿Y es en castellano o en inglés? en castellano, ¿Y podrás cantar una partecita, algo ahí a capela? La parte a del capela. coro, algo para tener un poquito el panorama ahí bueno, lo que sería ya, ¿no? Tu compañera y la ruptura de la relación y justamente el título, ¿no? Se acabó el té de Melissa. Sí, A me ver, cuesta un poco cantar la canción, todavía estoy como en proceso, pero a ver, un déjame, pedacito, nada más, la parte del coro, ¿no? No toda ¿no? Una parte, un estribillo. sí. eh, A ver. Se enfrió el té de Melissa,
No podré volver a sentir que me alivia. Se acabó el té de Melissa. No podré volver a beber de su amor nunca más. Muy buena. Gracias. Bueno, gracias a ti. Y cuéntanos, ¿y qué vienes haciendo actualmente? ¿Hay algunos proyectos, algo que tiene que ver con el tema de doblaje, el mover un poquito los discos o las producciones de repente a través de Spotify? ¿Cómo lo estás trabajando? Cuéntales a los que nos vienen siguiendo para que justamente ellos también sepan un poco de tu trabajo y te sigan pues en las redes y te puedan Sí, escuchar. claro. Sí, Acá tengo mi primer disco. excelente. Sí, aquí está. Se llama Un Camino Sin Huellas, como tú bien dijiste. Ahí Sí, sí, está. ya. Y lo pueden encontrar, aparte de físico, está en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en YouTube Music. Me encuentran ahí como Fernando Villaronga y está toda mi música. En cuanto a otros proyectos, quiero sacar un EP que se llama, o que se va a llamar Cada Paso que Doy, en Ya. donde hay 3 canciones y un spoken word de, que son canciones que quedaron fuera de este disco. Ah, ya, Son ya. las primeras canciones, Ay, que ok. son Dejar de Amar, Volverte a Encontrar y Mi Estación, que son canciones que a mí me dan mucha nostalgia porque las escribí cuando tenía 14, 15 años. Entonces Parte yo de tu las vida, escucho. ¿Cómo? parte de tu vida, pues Parte de mi vida, tus, exacto. Entonces tus yo las escucho. vivencias de más joven, así es. Sí, entonces las escucho y me da mucha nostalgia. Y, y esas canciones las quiero sacar en este EP, pero para eso necesito seguir juntando dinero. Por ahí hice un Bueno, crowdfunding en donde la gente me donó, pero no fue suficiente. Entonces tengo ahorrado ese dinero y estoy juntando para hacer esta nueva producción. Y en cuanto a doblaje o voice acting, estamos trabajando en una serie chilena que se llama Carta Prat, un anime chileno que se llama Carta Prat, de ya, Pablo Monreal. Y ahí soy un personaje que se llama, ay, no sé si lo puedo decir, George. ya, claro. Y es un personaje malvado y habla un poco así. Entonces, eso es Y lo que estoy esta haciendo este año. es producida ahí mismo en Chile. Exacto, sí. Y cada uno le está, cada personaje entendemos obviamente que le está dando vida y por supuesto voz a cada personaje. Ahora que ya habla, ya entonces ya sabes cómo tienes que expresarte, hablar y el que va a identificar a todos los personajes de esta historia. Así es. Qué bueno. ¿Y esto para cuándo saldrá esta serie, este dibujo que van a hacer? ¿Cuándo? Este anime chileno no tengo claro cuándo va a salir. De hecho, ni siquiera tengo claro cuándo vamos a empezar a grabar, pero nos van a estar avisando por correo los de producción. Ya. Te Pero lo no tengo claro mencionaba cuándo va a porque salir. hay muchos chicos jóvenes que están ahí siempre viendo novedades de anime de América Latina y del mundo y se pegan pues ahí. Conozco mucha gente que se pega ahí a ¿no? A todo lo que pasa en esa historia y demás. Entonces, para que sepan un poquito de Fernando Villaronga, para que cuando él ya anuncie en sus redes o algo, se peguen pues a esta serie de animes que van a estar armándola todo y otra opción para continuar con estas series de anime que te enganchan y sobre todo estos chicos que les gusta estar metidos ahí o se creen el personaje y viven todas las emociones ahí. Sí, Qué lindo, qué bueno. Ha sido grato tenerte en el programa, Fernando, y estamos en comunicación a través de las redes para cualquier otro proyecto que tengas o cuando esté el lanzamiento de esta para compartirla en las redes y la gente esté atenta pues a tu trabajo. Un abrazo hasta Chile. muchas gracias. Gracias, tienes un amigo y estamos en comunicación para cualquier cosa y agradecerles a ustedes que nos han estado siguiendo a esta hora a través de Facebook, Instagram y YouTube y compartir un poco sobre el trabajo de este joven talento, actor de doblaje, actor de voz, locutor y estar influenciado con el arte, la composición y el canto también. Mil gracias, Fernando, estamos en contacto. Muchas gracias, Juan. Y nada, un abrazo y que tengas un lindo día y estamos en comunicación. Y ponle fuerza, a veces hay obstáculos, tú sabes muy bien el tema de la locución, de música, que es tan difícil. Y en estos tiempos que a veces nos encerramos más, volvemos a salir, volvemos a encerrarnos con lo del confinamiento.
y estar siempre con una sonrisa, y que las cosas tienen que mejorar. Y hay fronteras que no se cierran, como ahora, tú estás acá en Chile, yo estoy acá en Perú, y podernos entrelazar a través de las redes sociales, que es un vínculo, y que también a través de estas entrevistas culturales, no solo el conversar y ahí queda, sino también que haya otras personas que tienen el trabajo de locución o de música, o gente que quiere, le gusta tu trabajo y que puede interesarse y por ahí trabajar en algo. Así que es para ello la apertura a también algunas posibilidades de trabajo, que es lo que necesitamos. Y Quiera sobre Dios. todo, interlazarnos con toda América, ¿no? Por ahí alguien se interesó de otro país, bienvenido. En fin, gracias. Para ellos este espacio, para fomentar la cultura y el arte en toda América y España. Gracias, Fernando. Estamos en Muchas contacto. gracias, Juan. Encantado de venir a tu programa. Hasta pronto, cuídate.